Mi comunidad de Tainco, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a compartir en Tainco con mucha responsabilidad cómo en nuestro país Colombia, aquí especialmente en el departamento del Quindío, en la ciudad de Armenia, e igual nacionalmente todos hacen lo mismo. Estamos acostumbrados a reparar las bombonas de seguridad, el pulmón de aire, el freno de seguridad, ¿sí? Muy seguramente, o creo yo, no me lo imagino, alguna fábrica por seguridad no le colocaron de estas grapas que son las que trae originalmente y la que se ve en cualquier bombona, sino que grafaron la parte donde viene el resorte que activa el freno de seguridad. Esto lo hicieron porque desafortunadamente muchas personas en el desconocimiento, cuando el diafragma tiene detalles, este sería el diafragma, cuando el diafragma presenta detalles, con mucha voluntad se colocan en la tarea de cambiar el diafragma, no sabiendo que se van a encontrar con una gran presión acumulada debido al resorte espiral que lleva en su interior. Entonces, hoy queremos explicar, para que todos tengan mucho cuidado, lo importante que es trabajar cuando estamos desgrafando la bombona. En Colombia las desgrafamos para cambiar el diafragma y darle una vida útil mucho más larga a la bombona. Muchos prefieren arreglar una bombona, por decirlo de una manera, de tipo original, que comprar una importada. En cierta manera, la vida útil de algunas importadas no es tan larga como la vida útil del diafragma original como tal. Entonces, quiero compartir con ustedes las partes de la bombona. Esta viene siendo, como podemos ver aquí, la parte que tenemos arriba. Esta es la que acciona el freno de pedal, ¿sí? Cuando accionamos el freno con el pie, el diafragma recibe una presión y el diafragma empuja esta base hacia afuera, accionando el freno. Ella trae un resorte con poca presión que ayuda a que el diafragma vuelva a su posición cero cuando ya no está accionado el pedal. Esta es la parte del centro. Esta parte del centro comunica la presión que ejerce el freno de seguridad y comunica la primera bombona como tal. Es una bombona múltiple. Y aquí en esta última etapa, que viene siendo la de acá abajo, es donde encontramos el resorte que acciona el freno de seguridad, ¿sí? Cuando el resorte se acciona, el diafragma mueve este dispositivo que tenemos acá, empujando la parte final del sistema para que mantenga un estado de frenado constantemente. Entonces vamos a empezar a hacer el trabajo de cómo desgrafamos la parte de seguridad, de bombona de seguridad. Aquí tenemos una abrazadera en la primera bombona, en la primera parte de freno. Vamos a aplicarle un poco de penetrante para que podamos aflojarlo un poco más fácil con la ayuda de una pistola neumática, una copa de 916. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la parte de atrás, ¿sí? Vamos a colocarle el tornillo antes de desgrafarlo todo. Este tornillo es el que me recoge la presión del resorte. Este tornillo, cuando lo metemos aquí, ancla en esta base. Todas tienen la misma figura. Ella tiene dos guías, las guías entran
se le da un cuarto de vuelta y ya queda asegurado. Voy a traer, de pronto se me pasó un... Aquí tiene una tapa para que la humedad y el sucio no entre. Colocamos el tornillo que recoge la presión de ese resorte. Tratamos de ubicarlo. Aquí ya él ancló en su posición. Con la ayuda de una llave 19 o 3/4, empezamos a recoger la presión. Empezamos a sentir la presión que ejerce el roscado del tornillo. Lo roscamos completamente para que el resorte llegue a su punto mínimo. Ahí ya llegamos. Ahora ya vamos a quitar la primera tapa, como lo íbamos haciendo. Colocamos la pistola y quitamos un poco más de tornillo. Y ella va muy seguramente a tener una leve presión por el resorte que trae internamente. Aquí nos encontramos con un diafragma. ¿Sí? Nos encontramos con la tapa donde viene un pequeño resorte que ayuda en el momento del frenado a que el diafragma vuelva a su posición inicial. Y aquí ya tenemos la parte seria de la bombona. Tenemos el resorte que hemos acabado de neutralizar su presión a través del tornillo. Estos tornillos vienen en todas las bombonas. Los trae, originalmente vienen puestos en la etapa del centro. Ya les muestro cómo. ¿Ah? No, estoy buscando el tornillo. Aquí tenemos un tornillo, aquí tenemos el otro. Ellas vienen ubicadas originalmente en la parte central de la bombona. ¿Sí? Vienen aquí nuevas, traen el tornillo para recoger el resorte. Muchas veces ese resorte hay que recogerlo porque si hay una fuga de aire, llámese en el diafragma o en una manguera, el freno se va a activar. Entonces es necesario recoger la presión del resorte para que no active el freno y el carro llegue en su libre desplazamiento a taller a que le hagan el mantenimiento, mientras que reparan esa fuga de aire. Bueno, aquí ya tenemos la bombona lista para llevarla al torno y empezar a tornear la parte del grafado. Entonces vámonos ahora para el torno.
Bueno, mis amigos, aquí vamos a colocar la bombona. La parte central siempre es aluminio. Como es una parte que transmite el movimiento de dos recámaras, las hacen en aluminio porque el aluminio tiene un proceso de oxidación muy lento, entonces permanece en un muy buen estado por mucho, pero mucho tiempo. Yo siempre le coloco el punto al torno para que igual como es una carcasa de aluminio, se ajusta, pero no es conveniente darle tanta presión. Y como el corte ejerce igualmente una presión, es mejor asegurarse con ello, que no se nos vaya a caer. Bueno, ya lo tenemos asegurado. Vamos a hacer el maquinado de ese grafado con un buril con incrustación de carburo de tungsteno de media pulgada. Aquí les participo una forma rápida, ágil de tener una aceitera con un mismo tarrito de estos de spray. Podemos tener una aceitera muy práctica.
Bueno, la parte de torneado de grafado ya lo tenemos listo. Sale parte del grafado, aflojo el punto, ¿sí? Y la bombona inmediatamente se desprende. Y aquí tenemos la bombona. Como pueden ver, en la parte interna está el resorte recogido, el diafragma. Estos diafragmas son los que en su movimiento continuo de frenado empiezan a deteriorarse, cumplen su ciclo de vida. Ahora vamos nuevamente a la mesa de trabajo para hacer el corte del parte del grafado y la pulida que es necesaria para que estos filos, estas rebabas, no vayan a hacer daño en la misma manipulación del repuesto. Aquí vamos a pulir primero. Luego nos vamos a ir a la prensa para liberar el resorte. Bueno, como vamos a mover, un momentico, yo alisto el área de trabajo, no está lista. Ya, voltealo para acá. Yo lo hago con mi prensa hidráulica porque afortunadamente tengo esta herramienta, pero los técnicos en aire tienen unas prensas que son de tornillo y estas prensas ejercen la presión necesaria para liberar este resorte de seguridad. Quisiera mostrarles la parte interna, cómo se ve una cruz donde está anclado el tornillo que recoge la presión. Una de las cruces es para liberar el tornillo y el otro es para que quede anclado y poder ejercer la presión. Vamos a mirar una cosita por aquí. Vamos a ponerlo mejor aquí así. Aquí ya liberamos el tornillo, ¿sí? Ya el tornillo se mueve, ya lo quitamos de su seguro. Quiero mostrarles, este es el tornillo con las dos diferentes guías. Él entra en la base, ¿sí? Luego hace el giro
para quedar anclado. Esa es la manera como él se asegura para recoger la presión del resorte de seguridad. Ahora ya vamos a liberarle la presión al resorte. Como pueden ver, ahí tenemos el resorte en su interior. Aquí tenemos la tapa. Aquí tenemos el resorte y el tamaño de él. Y la tapa que nos ayuda a recoger esa presión. Y de esta manera hemos desgrafado una bombona de seguridad que viene de fábrica asegurada por presión. Vamos ahora a la mesa. Y en el proceso de mantenimiento, para cuando ya se le cambia el diafragma, se le coloca el diafragma nuevo a la parte central. Aquí todavía me hace falta cortar, ¿sí? Cortar parte de lo que es el grafado. Vamos a hacerlo. Disquito de corte. Esto es parte de lo que queda del grafado original. Cuando ya van a armarlo nuevamente, le colocan el diafragma original, ¿sí? Se recoge nuevamente el resorte, se arma y las dos tapas las juntan con una abrazadera. Una abrazadera que viene en dos partes, como la que trae en la bombona de solo frenado de pedal. Entonces ya le colocan la abrazadera y a trabajar otro ciclo de vida este pulmón de aire. Mis amigos, eso era lo que queríamos compartir con todos ustedes. Tainco, compartiendo experiencias de vida de cada día, cosas que hacemos cotidianamente. Muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo. Nos vemos en otro video.